Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es 5 cosas que no se pueden hacer en una crisis, a cargo del psicólogo José Pachalián. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Esperamos que En esta noche nosotros queremos hablar de 5 cosas que no se pueden hacer en una crisis. Generalmente tú vas a escuchar las cosas que se deben hacer en una crisis. En esta noche vamos a hacer lo contrario nosotros. Vamos a trabajar 5 cosas que no deberíamos hacer en una crisis. ¿Me vas siguiendo? No es lo que tenés que hacer, es lo que no tenés que hacer. Y en esta noche nosotros queremos un poquito hablar de eso, acerca de este tema que realmente es importante. Pero ¿qué es una crisis? A ver, ¿qué es una crisis? Vamos a definir lo que es una crisis. Vamos a poner la definición. Una crisis es una situación grave. Una situación en que nos pone en un peligro sobre un asunto, sobre un proceso que vive un individuo, como lo vivió Mauricio, una familia o un grupo humano. La palabra crisis viene del griego, crisis, que significa separar o significa también decidir. Pero entendamos un poco mejor la connotación de la palabra crisis, porque todo el mundo habla de la crisis. Pensemos un poquito en la connotación de este término, que es importante para entenderlo. Por ejemplo, crisis, entre otras cosas, es un cambio súbito. Quien ha vivido una crisis, ¿qué nota en su vida? Que hubo un cambio impresionante en lo económico, en lo familiar, en lo vincular, en lo social, en lo laboral. Y hay una alteración. Hay cosas que van cambiando y son cosas importantes. A veces está vinculado con el tema de la escasez. Con el tema de la escasez, que tiene que ver mucho con lo económico. Privaciones. Una crisis puede estar vinculada con una privación. Un cambio abrupto en la vida. ¿No te ha pasado que te acostaste de una manera y pasó algo y te levantaste de otra? Y uno dice, pero parece mentira. Cuando me acosté la vida era de una manera. Ahora que pasó esto, la mañana de mi vida es distinta. Y muy seguramente hay la posibilidad de la pérdida. Hay una pérdida que vino a mi vida. Y esa pérdida me lastimó, me dañó. Y estoy sufriendo una crisis. Hay una necesidad. La crisis genera necesidades. Pero también las crisis pueden generar cosas positivas. Yo sé que cuando hablamos de crisis, generalmente pensamos en lo negativo, como un término peyorativo. Y es verdad, nadie quiere vivir crisis, yo tampoco. No digas nada, yo tampoco. Pero tengo que reconocer que muchas veces las crisis son grandes oportunidades y te puedo decir que en mi vida personal algunas crisis terminaron siendo beneficiosas. ¿Por qué? Porque las crisis nos ayudan, entre tantas cosas, a ver la realidad. Porque vivíamos hipnotizados. Vivíamos viendo cosas que no eran reales, las cosas que queríamos ver nosotros. Pero ¿qué hace una crisis? Nos saca el velo de los ojos. Entonces comenzamos a ver mi vida como realmente es mi vida, porque yo creía que era de una manera. También me hace ver a mi cónyuge con los ojos de la realidad. La crisis me lleva a ver la familia con los ojos de la realidad. Porque la crisis justamente nos ayuda a salir de la subjetividad para ver la vida tal como es. Claro, por eso genera sufrimiento. Cuando vemos la realidad, muchas veces sufrimos. También las crisis pueden ser grandes oportunidades.
Porque si bien hay una necesidad, hay un cambio abrupto, hay algo que no está bueno, también surge la oportunidad de hacer algo en mi vida que genera una gran oportunidad. Ayer estuve hablando con una persona en la noche que estaba viviendo un gran daño familiar de pareja, pero yo le decía a esta persona, a pesar de esta situación dolorosa que estás viviendo con tu pareja, que hay un posible abandono, tú venís a pedir ayuda justamente porque estás sufriendo esta crisis. Si no hubieras sufrido la crisis, no hubieras venido a buscar ayuda, porque no estaba bien. Pero cuando vino la crisis familiar, matrimonial, generó esta oportunidad de querer restaurar su vida. Así que de alguna manera, la crisis le dio la oportunidad de comenzar a atender su vida. Y es lo que hace en la crisis. Cuando viene una crisis y algo no está bien, comienzo a atender mi vida. Antes no la atendía, aunque no andaba bien mi vida, pero la crisis me lleva a tomar muchas veces medidas. También son facilitadores para el crecimiento y la madurez. Mira, en la abundancia no viene la madurez. ¿Sabes qué viene en la abundancia? La nariz se nos va para arriba. Y comenzamos a ver la vida en forma presuntuosa. Creemos que somos más de lo que somos. Hasta a veces miramos a nuestro alrededor con cierto aire de superioridad. Creemos que la vida está obligada a que siempre nos vaya bien. Pero las crisis nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar, nos ayudan a nutrirnos de valores que tienen la posibilidad de generar en nosotros algo positivo y algo bueno. Y también son buenas maestras. No hay mejor maestra que la crisis. ¿Qué profesor que es la crisis? ¿Cómo enseña? Alguno me dijo, pues yo en la crisis del 2002, ¿cómo perdí? Pero ¿cómo aprendí? Y en las crisis uno aprende. Uno aprende, uno conoce y se da cuenta de muchas cosas que de otra manera no hubiera aprendido. Vamos a hablar de diferentes tipos de crisis. Una crisis es una crisis nerviosa. Hay personas que están sufriendo crisis nerviosa, están trastornados, hay situaciones que ya no pueden manejar y lamentablemente han perdido el control de sí mismos por la crisis. Hay una crisis económica. Bueno, cuando perdimos el trabajo, cuando la entrada no es la misma, cuando nos sacaron las horas extras, cuando vino una situación que realmente modificó mi vida y ahora estoy sufriendo una crisis económica, también familiar. Bueno, ¿quién no tiene una crisis familiar? ¿Hay alguno que no haya sufrido una crisis familiar? Si no la sufriste, sos Gardel. Pero las crisis en la pareja, entre padres e hijos. Bueno, Mauricio tenía una crisis con su cuñado, que le prestó la plata y lo enchastró. Bueno, se generó allí un tema inesperado. ¿Cuántas crisis a nivel familiar? Y seguramente tú has venido en esta noche porque tenés una crisis familiar, porque no te llevas bien con tu mujer, con tu marido, con tu hijo tenés tremendos problemas, con tu mamá y tu papá no los entendés. Hay crisis familiares que son terribles. También la crisis de identidad, donde yo ya no sé quién soy. Creía que era algo, creía que era alguien, creía que en la vida yo era tal persona, pero me vino la crisis y ahora ya no tengo claro ni quién soy, ni hacia dónde me dirijo. Y hay muchas personas que lamentablemente han perdido el sentido de su vida. Se cuenta un hombre que estaba caminando sobre el puente y en un momento se paró con las ganas de tirarse a las oscuras aguas del río. Y un señor que lo vio corre y le dice, aguántese, no se apure, espere, no haga nada que lo pueda dañar. Y le dice, pero yo ya perdí todo. Mi vida ya no tiene sentido. ¿Qué me importa ahora?
había perdido su identidad. Ya su vida no tenía sentido. Mire que hay muchas personas así, ¿eh? Hay muchas personas. Quizá al lado tuyo haya alguien que esté sufriendo denodadamente una situación como esta. Y a veces nosotros somos tan vulnerables que llegamos a pensar en la solución cuál puede ser. Como decía Mauricio, pensé en matarme. Crisis laboral, profesional, tenías un buen trabajo, una buena empresa, vino algo y ¡pum! Se te vino el mundo abajo y tu seguridad estaba en la empresa, tu seguridad estaba en el trabajo. Considerabas que valías algo porque en el trabajo te consideraban, te trataban bien, yo tenía tal función, era dueño de tal empresa, adosaste tu identidad a la empresa, se te fue la empresa o el trabajo y vos como persona te hundiste. Crisis de salud. ¿Viste cuando la salud se quebranta y la enfermedad viene para quedarse? Es todo un tema. Y no es fácil. Es una situación difícil de manejar. Y una crisis de salud también. Es muy movilizadora. Y hablamos de las crisis espirituales. Porque entendemos que la vida espiritual es fundamental. Y cuando hay una crisis espiritual, donde necesitamos ayuda, necesitamos abrirnos a generar una vida espiritual sana, acercarnos a Dios, y tenemos resistencias, y tenemos realmente impedimentos, es todo un tema. Crisis amorosa. ¡Ah! Si yo te dejara hablar a ti de la crisis amorosa, ¿qué me dirías? Porque yo quise a un hombre, y ese hombre no me correspondió, quise a una mujer, y esa mujer me falló, estuve esperando, y el hombre de mi vida no es el hombre de mi vida, es el infierno de mi vida. ¿Qué me decís? ¿Cuántas crisis a nivel amoroso? ¿Cuántas dolencias del alma por un amor no correspondido, porque me fallaron, me abandonaron, me fueron infiel? Terrible. Emocionales, trastornos de ansiedad, angustia, ánimos dañados, ya he perdido las ganas, he perdido el entusiasmo, he perdido la capacidad de disfrutar. Ya no me río como antes, tengo que mirar un programa muy cómico para reírme. Porque antes me reía naturalmente, pero ahora necesito un facilitador que genere una sonrisa, porque ya hasta me olvidé de reírme. Y bueno, también una crisis ministerial. Aquellos que también sirven a Dios viven crisis, de las cuales nos vamos a hablar en esta noche. Vamos a leer algunas experiencias de crisis. Yo le pedí a Alicia si nos puede leer estas experiencias. Hay distintas crisis, emocional, familiar. La mía fue económica, de no tener dónde vivir. Dios nos bendijo. Crisis es cuando en una etapa de la vida tenemos que rever y transformar los acontecimientos. En mi caso, graves problemas de salud que trastoca el cumplimiento de nuestros proyectos y compromisos. Una crisis son problemas que parecen no tener solución, pero en esta vida todo se puede. He sufrido con mi familia unas crisis económicas donde se sufre no poder satisfacer las necesidades básicas, pero el apoyo de la familia es muy importante y tratamos de salir adelante juntos. Crisis, oportunidad de cambio y crecimiento. Todo ser humano pasa por crisis evolutivas, accidentales, forman parte de vivir. Algunas son difíciles de superar, pero no vamos a estar siempre en crisis, duran un tiempo. Crisis entre personas es no lograr entenderse, no diálogo. Crisis personal es asumir algún cambio en nuestras vidas. Es un descontrol emocional. He tenido algunas, pero pasaron. Gracias, Alicia. Bueno, estos son algunos testimonios. Seguramente, si yo te permito
con el micrófono contar tu experiencia, tú también tienes tu experiencia o tu concepto de lo que es una crisis. Ahora, yo no sé cuál es la crisis que estás viviendo, pero estoy seguro que muchos de ustedes hoy están sufriendo algún tipo de crisis. Quizás alguna de estas crisis que hemos mencionado son parte de tu vida y la estás viviendo, la estás sufriendo. El tema de esta noche era 5 cosas que no podemos hacer en una crisis. Y nos gustó la idea de tomar un modelo, siempre o generalmente tomamos un modelo. Y el modelo que tomamos es la del profeta Elías, que nos leyó Ana, una porción de un momento de vida de este hombre, donde él sufre una gran crisis. La crisis fue motivada por una mujer. Y yo digo, cuidado con las mujeres. Porque esta mujer le lanzó una amenaza. Se llamaba Jezabel, era la reina, y le dijo, mira, de aquí a mañana vos estás en el horno, te voy a matar. Bastó esa amenaza de esta mujer para que este hombre tomara algunas decisiones que vamos a comentar ahora, que no se deberían tomar en una crisis. Y esas decisiones, que ahora las vamos a comentar, lo llevó a una situación tan paupérrima que termina pidiendo, ¿sabes qué? La muerte. Él, que había sido llamado para generar entusiasmo, fe, conocimiento de Dios, que la gente salga del letargo emocional para una vida plena, una vida poderosa, ahora él estaba pidiendo la muerte. Pero bueno, la historia cuenta, y yo te invito a que lo puedas leer en tu casa, primer libro de Reyes, capítulo 19, Dios trata a través de diferentes formas de animarlo, de llamarle la atención, de ayudarlo, que son muy interesantes, y él lentamente va saliendo de ese pozo. Pero vamos a comentar las 5 cosas que no se pueden hacer en una crisis. La primera cosa que no se puede hacer en una crisis es huir y no enfrentar. Y esto lo vemos en este hombre que dice que cuando él recibió la amenaza, viendo el peligro, se levantó para salvar su vida. Era entendible que él quiera salvar su vida, pero había una actitud dentro de él que estaba mandando, que era huir y no enfrentar. Fue lo que hizo Mauricio en la dramatización. ¿Qué tenía que haber hecho Mauricio? ¿Enfrentar a quién? Al cuñado. Y decirle que me patiné los $2.000. Esa es la verdad. Enfrentar el problema. Pero en vez de enfrentar el problema, ¿sabes qué hace? Él huye. Y muchas veces nosotros, lamentablemente, en la crisis, lo primero que hacemos, en vez de enfrentar el problema, es buscar la tangente. Y huimos. Huir no es de Dios. Dios nos invita a enfrentar. ¿Te imaginas si hubiéramos enfrentado ese problema que seguramente te está lastimando tanto? Quizás si lo hubieras enfrentado, el problema hoy sería distinto. Este hombre, la primera medida que toma es, huye, se escapa, no enfrenta, le da la espalda a la vida, le da la espalda a su responsabilidad, no se hace cargo. Es lo que no tenés que hacer en la crisis. Estás viviendo una crisis, deja de huir, deja de enfrentar, hacete cargo. Yo sé que te duele, yo sé que como Mauricio dijo, me da vergüenza. Claro que me da vergüenza. Después de haber metido la pata, a todos nos da vergüenza. Pero es mucho más sano lo que nos recomienda hacer el Señor, que es enfrentar y no huir. La segunda medida que toma, cosa que hace este hombre en la crisis, es que él se aísla. Dice que dejó allí a su criado, tenía un solo criado. Ya te digo que este hombre era muy solitario, era un hombre poco sociable, tenía un solo criado. Y dice que luego de huir y no enfrentar, deja a su criado y se va por el desierto un día de camino. Cuando dice deja allí a su criado, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Lo despacha, lo despide. Al despedir al criado, ¿qué contacto humano iba a tener este hombre?
La segunda cosa que no podemos hacer en una crisis es cortar todos los contactos humanos. Y a veces en la crisis creemos que encerrándonos en nosotros mismos, aislándonos y no teniendo contacto con la gente, el problema se va a solucionar. Y él hace lo contrario. Él corta todo vínculo humano. Tenía un solo vínculo que era con el criado, con quien trataba. Y aquí ahora le dice, andate, porque yo quiero quedarme solo. Y en una crisis lo peor que podés hacer es quedarte solo, sola. Es lo peor que podés hacer, porque en una crisis necesitamos ayuda, necesitamos contacto, necesitamos escuchar otra orientación, recibir ayuda, dejarnos ayudar. Pero si estás solo, si estás sola, ¿qué ayuda podés recibir? ¿Qué ayuda? Ninguna. Pero hay más todavía. ¿Por qué decimos que se aísla? ¿A dónde va? ¿Qué hay en el desierto? Nada. Fíjate que él toma dos medidas. La primera, corta el vínculo humano. La segunda, se va donde no hay nadie. ¿Viste cuando a veces estás hasta acá del problema y decís, yo me quiero ir al Polo Norte? No quiero ver a nadie más. Estoy putrefacto de la vida. No quiero ni ver a nadie y quiero ir a un lugar desierto completamente, donde esté yo con la naturaleza. Mira si te va a sanar la naturaleza. ¿Qué te va a sanar la naturaleza? El problema está dentro tuyo, no está afuera. A veces uno cree que viajando, por conocer, si podés conocer mejor, si podés viajar mejor, los problemas se van a solucionar. Lo que no te das cuenta es que el problema está dentro tuyo, está en mí. Y el pobre Elías, que conocía tanto lo que hay que hacer, cree que el problema estaba con la gente y yendo a un lugar solitario. Segunda cosa que no tenemos que hacer en la crisis, aislarnos. No te aísles. ¿Seguimos? Tercer cosa que hace Elías, se compadece de sí mismo. Nos leyó Ana, dice que Elías, fíjate que todo viene como un tobogán, ¿no? Primera cosa que hace Elías, ¿cuál fue? Huir y no enfrentar. En forma concadenada, el segundo paso, ¿cuál es? Se aísla. Ya va bajando el tobogán. Tercer paso, comienza a compadecerse de sí mismo. ¿Qué significa? Comenzó a tener lástima de sí mismo. ¿Vos sabés lo que es esto? ¿Alguna vez tuviste lástima de vos mismo? Bueno, Elías lo tuvo. Mira qué dice. Se sentó en un arbusto, que le llama enebro, y allí sentadito, luego de huir, no enfrentar y aislarse, estaba solo, le dice a Dios, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Ya está en una situación paupérrima. Está pidiendo la muerte. O sea, ya no quiere vivir más. Bueno, los uruguayos sabemos de esto, ¿no? En Uruguay casi 2 personas se suicidan por día. Y los intentos de suicidio no están contabilizados. Quizá algunos de los que está acá, ¿sí? ¿Cuántos? 7. Así que tenemos 2, casi 2, y 7 intentos. Un país tan chico como este, 3 millones y poco, ¿no? ¿Qué te parece? Y Elías acá dijo, no quiero vivir más. No quiero vivir más. ¿Alguna vez lo pensaste esto? ¿Pensaste no quiero vivir más? Estoy cansado de la vida. Estoy realmente... No quiero seguir luchando. Situación terrible. Tercer cosa que no podemos hacer en la crisis, compadecernos, comenzar a elaborar lástima, comenzar a desvalorizarnos, de tal manera que decimos no más. Pero hay una cuarta cosa que hace Elías. Se encierra y se esconde. ¿Dónde se metió? En una cueva. Y en la cueva se metió Elías. ¿Y en la cueva qué encontró Elías?
oscuridad. Pero la cueva, ¿qué le servía? ¿Cómo qué? Como protección. Era su fortaleza. Porque él lo que no quería que era enfrentar. Y la cueva, se metió dentro de la cueva y estaba tranquilo en la cuevita ahí. Miraba la vida, ponía la ñata en el vidrio, miraba la vida, cómo estaba yendo, pero estaba en la cueva. Se encerró. Estaba encerrado. Porque era lo que le quedaba. La única opción que tenía es estar encerrado. Porque un hombre que no enfrenta, huye, se aísla y ahora quiere morir, tenía que buscar una protección, una fortaleza. ¿Sabés que todos tenemos alguna pequeña fortaleza? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Dónde te cerrás vos? ¿Cuál es tu cueva? Para algunos su cueva es la cama. Se levantan bien tarde porque no quieren levantarse. ¿Y es su cueva? Tú sabes que hay amigos que venían a las charlas y se levantan a las 11, a las 12, a la 1, pero no porque les gusta dormir. La cama se transformó en su bastión. Como por ejemplo para Elías, la cueva se transformó en su bastión. Para otros, la cueva puede ser alguna adicción. Le gusta alguna bebida espirituosa. Otros les gusta ponerse el personaje de la víctima. Y en la vida han tomado la actitud de la víctima. Y se protegen lastimándose, poniéndose el traje de la víctima. Otros, bueno, se han tirado al abandono y se justifican con las excusas, como hablamos la vez pasada. ¿Se acuerdan del tema de las excusas? Bueno, en la vida a mí no me fue bien, entonces yo me justifico y tengo ese cartel, no me fue bien. Ahora, yo no sé cuál es tu cueva, pero Elías tenía su cueva, y yo digo, lo peor que podemos hacer es utilizar la cueva para seguir viviendo. Cuando Dios que le decía a Elías, sal fuera, Elías, salí de la cueva. Pero hay una quinta cosa que no podemos hacer en la crisis, y es justificarnos y no aceptar la verdad. ¿Por qué? Cuando Dios le manda el ángel a Elías, mirá que le responde, le dice, salí Elías, salí. Y mirá que le dice Elías, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares, han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y buscan para quitarme la vida. ¿Qué está haciendo Elías? Se está justificando, como diciendo, yo no tengo nada que ver, yo estoy bien, yo estoy bárbaro, el problema está afuera. Y cuando nosotros pensamos que el problema está afuera, estamos en el horno. Elías no aceptaba la verdad y se justifica. Hay muchas personas que lamentablemente no avanzan en la vida porque en vez de aceptar la verdad y hacerse cargo, se justifican y buscan una verdad mentirosa para que los demás digan, sí, pobre, tiene razón, pobre, me da pena. Se cuenta que en el siglo XVIII, en el tiempo feudal, el rey de Sicilia y de Nápoles tuvo la buena idea de visitar las cárceles. Y fue a una cárcel y dijo, yo quiero hablar con todos los presos de esta cárcel. Uno por uno le pregunta, ¿por qué está usted acá? Y yo estoy acá porque me hicieron una injusticia y yo soy inocente. Uno por uno, todos los presidiarios le dijeron lo mismo, que estaban en la cárcel porque no se les hizo justicia y porque eran inocentes. Solo uno le dijo, yo necesitaba dinero, robé y estoy acá para pagar mi deuda. Fue uno solo. Y yo digo, muchas veces nosotros somos como estos presidiarios. En vez de reconocer que lo que hemos vivido
es consecuencia de situaciones en las cuales hemos incurrido en errores, a veces nos justificamos. Comenzamos a ver situaciones que no son reales y, ¿sabes qué hacemos? Nos mentimos a nosotros mismos. Porque al mentirme de una realidad, yo no sufro. Entonces me pongo tranquilo, claro. Esto me pasó por esto, por esto, por esto. Y yo pregunto, ¿y quién responde? Yo. Y si yo pregunto y yo respondo, ¿quién tiene razón? Yo. Siempre tengo razón. Porque yo digo, claro, me pasó esto por esto. ¿Y por qué me pasó? Y yo digo, me pasó por esto. ¿Quién tiene razón? Como yo corté los vínculos, como me encerré, estoy en la cuevita, en mi protección, el que tiene razón, siempre ¿quién es? José. ¿Qué debería haber hecho Elías? Bueno, en primer lugar, aceptar que él no estaba bien, que necesita ayuda. Quizás lo que tú tenés que reconocer, no estás bien. Aceptalo. No estoy bien, pero también tenés que acompañarlo con algo. Necesito ayuda. Yo necesito ayuda, estoy en un pozo, necesito que alguien me tire una cuerda y yo tengo que agarrar la cuerda para salir del pozo. ¿Qué debería haber hecho Elías? Bueno, cambiar su actitud frente al problema. Tenía que tener una actitud distinta, no era huyendo, no era escondiéndose, no era aislándose, no era teniendo lástima de sí mismo, es la actitud incorrecta. Lo que vas a hacer con esas actitudes es hacer que la crisis se vuelva peor. Había que buscar un cambio interior. Vos me vas a decir, pero era un profeta, era un hombre de Dios. ¿Sabes qué necesitaba? Una renovación espiritual. ¿Qué tiene que ver que era un hombre de Dios? Necesitaba un nuevo encuentro con Dios, porque él no estaba bien. A veces creemos que los que ministran, los pastores o las personas que están en actividades espirituales están allá y arriba. No. Son de carne y de hueso como vos y como yo, Ojo, no te traje la pastilla. Y ellos también, por momentos, viven en crisis. ¿Y qué necesitan? Una renovación espiritual. Y este hombre necesita un cambio, una renovación espiritual. Mira, lo que yo te digo es lo siguiente. Dios tiene algo bueno para vos. Yo sé que muchos de los que están acá, porque los conozco algunos, están sufriendo crisis. Sé que hay crisis de pareja, sé que hay crisis familiares, sé que hay crisis personales, sé que a muchos en la vida no les ha ido bien, pero yo te digo en esta noche que hay algo bueno para vos. Que la crisis que estás sufriendo puede ser una buena oportunidad para que vos cambies. Dios tiene algo bueno. Me vas a decir, pero ¿cómo va a tener algo bueno cuando estoy viviendo todo esto horrible? Él tiene algo bueno, porque Él tiene poder. Porque la crisis también es una oportunidad. Y quizás lo que te ha pasado es la oportunidad para que tú conozcas mejor a Dios. Entonces me vas a decir, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que va a hacer Dios conmigo? Y yo qué sé, no sé lo que va a hacer Dios contigo. Pero yo me imagino que Dios lo que puede hacer contigo para restaurarte son por lo menos 3 o 4 cosas. La primera cosa que va a hacer Dios para restaurarte es ayudarte a que no huyas. Es ayudarte a que enfrentes. Es la primera cosa que seguramente Dios quiere hacer contigo. Porque Él quiere bendecirte. Quiere que seas una persona que se haga responsable, que enfrente la vida, que vaya de frente, que no se esconda. En segundo lugar, Dios seguramente te quiere restaurar, ayudándote a que no te aísles más, que no vivas en pozos de soledad, que no vivas cortando vínculos, que no trates de vivir la vida sola, solo. Quizás Dios quiera restaurar tu vida, ayudándote a valorizarte, porque tú vales mucho. Me vas a decir, pero ¿qué puedo valer yo si metí un montón de errores? Metí la pata por todas partes. Si estuviese acá Mauricio me diría, jugué a la rula, le perdí la plata, enchastré a mi cuñado. Pero había oportunidades para Mauricio. Y hay oportunidad para vos. Dios tiene algo bueno, porque si te trajo esta noche acá y tenía este tema preparado, ¿vos creés en la casualidad? Yo no creo en la casualidad.
Si Dios te trajo hasta acá es porque quiere decirte algo. Y Él tiene algo bueno, Él tiene algo positivo, pero ¿qué tenés que hacer? Y tenés que abrirte. En cuarto lugar, ¿qué querrá Dios hacer contigo? Y bueno, es ayudarte a salir de la cueva. Vos tenés que salir de la cueva. Tenés que salir de la cueva y decirle, Señor, agarra mi mano. De aquí en más guíame vos. Porque yo soy como el pato criollo. Cada paso. Yo no quiero equivocarme más, Señor. Te doy mi mano. Guíame tú. Yo no sé si para el norte, para el sur, para el este o para el oeste, porque para donde agarro meto la pata. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego. Toma el timón de mi vida. Yo quiero algo bueno para mí. Creo que tú lo podés hacer. ¿Vos creés que Dios lo puede hacer? ¿Podrá hacer algo bueno en ti? A pesar de las cosas negativas que te han pasado, Dios tendrá poder para bendecirte, para ayudarte. ¿Crees? Si crees, si te entregas, Él lo puede hacer. Ojalá puedas tener fe y comenzar a partir de hoy un proceso distinto.